Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas. Que la bendición del Dios Todopoderoso esté sobre cada uno de ustedes. Les habla su hermano, el pastor José Ramírez. Y como estamos en los días finales y hay una realidad que debemos tener presente, y es que tenemos una lucha contra entidades espirituales, contra malicias invisibles que se mueven contra nosotros día y noche, que están destruyendo la humanidad, pero que quieren destruir específicamente a los creyentes y destruir y derrotar a la iglesia de Jesucristo. Yo quiero hablarle entonces de 4 pasos que debemos dar para hacer la guerra espiritual contra las tinieblas y vencerlas. Hay quienes dicen que la guerra espiritual no existe, que eso es invención de los hombres, que es apostasía. Y yo les pregunto, ¿pero no dice la palabra del Señor que nuestra lucha no es contra carne y sangre? Es decir, que no es contra seres humanos, sino que es contra poderes y malicias espirituales de maldad que operan en las regiones celestiales. Entonces, si nuestra lucha es contra espíritus de las tinieblas, entonces nuestra lucha es espiritual. Por eso Dios nos ha dado armas espirituales poderosas en Dios para destruir fortalezas del enemigo. Pero, ¿cómo debemos pelear esta guerra espiritual? Hay 4 pasos importantes que debemos dar para no solo hacer la guerra espiritual contra las tinieblas, contra el diablo, sino también para vencerlas en el nombre de Jesucristo. Veamos cuáles son estos 4 pasos. El primer paso es reconocer la existencia del adversario. A Satanás le encanta que la gente diga que él no existe, porque entonces tiene más campo para destruirlos. A él le fascina que lo dibujen una caricatura grotesca y hasta graciosa de un muñequito rojo con un tenedor y 2 cuernos. Yo quiero decirle, Satanás no es un muñequito gracioso. Satanás no es gracioso, no es divertido. Satanás es peligroso, criminal. Él es el enemigo de la justicia, enemigo de Dios, él y sus demonios. Satanás no es un mito, tampoco es una idea ni una influencia negativa, como lo dijo Sandor Anton LaVey. Satanás es una persona, es real. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, su obra, su persona y su actividad están denunciadas por las Escrituras. Hay quienes no creen en su existencia, pues si no creen en la existencia del diablo, tampoco tienen que creer en la existencia de Dios. Si el diablo no existe, entonces la venida de Jesucristo a la tierra, su muerte espantosa, dolorosa en la cruz, no tiene sentido. Pero Jesucristo vino en carne y sangre, vino como un hombre, como un humano, como usted y como yo, para destruir por medio de su muerte en la cruz del Calvario al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Eso está en Hebreos 2:14. Y primera de Pedro 5:8, ahí dice la palabra: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, óigame, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, ¿por qué enviaría Dios a su Hijo amado Jesucristo a pelear contra alguien que no existe? ¿Y quién entonces fue el que lo tentó 3 veces en el monte? Satanás es real, es peligroso, es criminal. Y cuando tú lo vences en el nombre de Jesús, él tiene que huir. Pero no se quedará quieto, no se dará por vencido. Él regresará con una estrategia nueva, usará a otras personas, pero él volverá y nos seguirá atacando hasta que estemos en el cielo o hasta el día que muramos en paz con Dios, en integridad, y seremos sepultados para esperar el toque de la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es duro lo que estoy diciendo, pero no te desalientes por eso.
porque el que está con nosotros es mayor, más grande y más poderoso que el que está en el mundo. El diablo nunca superará ni se resignará a su derrota. Él volverá con mayor fuerza, con mayor furia, con mayor intensidad, pero también nosotros iremos de poder en poder. Dios nos dará nuevas fuerzas y más unción para resistirlo, vencerlo y hacerlo que huya. El segundo paso es usar la autoridad que Dios nos ha dado. Muchos creyentes viven en temor ante las tinieblas porque no han entendido lo que significa para los cristianos el haber recibido el poder de Jesucristo. Y ese poder es el único que puede derrotar al diablo y las tinieblas. Mateo 28, 18 y 19 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo a los discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Iglesia de Jesucristo, amados hermanos, ha sido dotada con el poder más grande en todo el universo. Y es este poder el que el diablo teme. Este poder ha venido directamente desde el cielo en la persona de Jesús. Ese mismo cielo del que él cayó por su rebelión contra Dios. Los evangelios y los hechos de los apóstoles están llenos de testimonios en donde el Espíritu Santo opera grandes milagros y poderes, en donde el poder del Espíritu Santo operando en los apóstoles del Señor Jesucristo derrotaron la fuerza del mal. Y nosotros hoy tenemos ese mismo poder que tuvieron ellos, ese poder de Jesucristo para deshacer las obras del diablo y hacer que las puertas del infierno retrocedan. El tercer paso es ponerte la armadura de Dios. El apóstol Pablo fue el hombre que más lejos llevó el mensaje del Evangelio de Cristo. Él escribió 14 epístolas, fundó varias iglesias en una época en que los cristianos eran perseguidos y asesinados. Él recibió el mensaje del Evangelio en el tercer cielo y le fueron dadas palabras inefables que ningún hombre puede hablar. Qué privilegio tan grande tuvo Pablo. Pero también a la vez Pablo fue el hombre más sufrido de la era apostólica. El Señor Jesucristo dijo, le mostraré a Saulo, es decir, a Pablo, cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Pablo cuenta las luchas que tuvo que enfrentar por llevar el mensaje de salvación a los perdidos y para consolidar a las iglesias de ese entonces. Pablo dijo en 2 de Corintios 11:25, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragios, una noche y un día he estado como náufrago en el mar. Y en 2 de Timoteo 3:11 Pablo dice, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas ellas me libró el Señor. Cuando Pablo escribió acerca de la armadura de Dios, en Efesios capítulo 6, versículo 11 al 17, precisamente él estaba preso, él estaba encadenado a un guardia romano, y al ver Pablo la armadura de ese soldado, la usó como un modelo de la armadura que debe vestir un soldado de Jesucristo en su cuerpo espiritual. Pablo le dijo a los efesios, y hoy nos dice a nosotros, hoy, diciembre 2022, que el soldado de Jesucristo debe estar vestido para la batalla espiritual en contra de los poderes de las tinieblas. Óigame bien, las tinieblas son un poder adverso a la obra de Dios. El yelmo de la salvación era para que sus mentes estuvieran protegidas de los ataques
del enemigo. El cinturón de la verdad es lo que hace libre a la gente. Y la verdad es el poder que derriba toda mentira del diablo, que es padre de mentiras. La coraza de justicia es la que protege los órganos vitales, el corazón, porque de él mana la vida. Y eso le dice al enemigo que no somos salvos por nuestra justicia, sino por la justicia de Jesucristo. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El calzado del Evangelio de la paz. Un soldado romano sin ese calzado, óigame bien, sin calzarse sus pies con este apresto, no podía llegar muy lejos. Se hería sus pies y quedaría inútil para la batalla. Y es el calzado del Evangelio de la paz, porque debemos caminar en paz delante de Dios y de los hombres. El escudo de la fe, que apaga los dardos encendidos del maligno. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestra batalla entonces es la batalla de la fe, porque por fe peleamos y por fe en aquel que nos amó somos más que vencedores. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nunca, óigame bien, nunca debe faltar en nuestro equipo de combate la espada, que es la única pieza para atacar. El resto es para protegerse. Si no conocemos la palabra de Dios, de nada nos sirve tanto adorno y tanto equipo encima. Todas las piezas de la armadura de Dios son para ponérselas en la parte del frente. Nada hay para la espalda, porque Dios nunca espera que sus soldados den la espalda en la batalla espiritual. Pablo escribió en Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino que los que tienen fe para la preservación del alma. Y cuarto, saber direccionar nuestra artillería espiritual. El campo de batalla espiritual está principalmente en nuestra mente. Óigame bien, es la mente la que sufre diaria e incesantemente el bombardeo de palabras, ideas y pensamientos que vienen de Satanás. Satanás se esconde y sus demonios también en una idea, en un pensamiento, que creemos que son nuestros y son de él. La mente es el tesoro que el enemigo quisiera tener, pero ese privilegio le pertenece solamente a Dios. El campo de batalla para la guerra espiritual está principalmente en tu mente. Segunda de Corintios 10:4-5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Mira el 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuestra mente debe estar llena de la palabra de Dios, así como un arsenal debe estar lleno de armamentos y explosivos. A Satanás no le preocupa ni le quita el sueño los cristianos que se sepan de memoria algunos versículos bíblicos, eso es importante, pero lo que le preocupa a él es que vivan esa palabra y que hagan efectiva las promesas de Dios, sobre todo las que tienen que ver con la guerra espiritual y las que, esas citas bíblicas que declaran la derrota de las tinieblas y nuestra victoria en Cristo Jesús. Los dones del Espíritu Santo son como balas explosivas que necesitamos en el campo espiritual cuando predicamos la palabra de Dios, pero los frutos del Espíritu, óigame bien, los frutos del Espíritu son los que forman y mantienen el carácter de Jesucristo en nosotros. Los frutos del Espíritu son tan poderosos como los dones del Espíritu, porque no son los frutos de tu carne, son los frutos del Espíritu. Que Dios te bendiga. Guarda esta palabra y entiéndela. Cristo te ama.
Cristo nos dio la victoria. Tenemos que ejercerla por fe en Jesucristo. Shalom.